Hola Natalia, ¿cómo estás? Oh, me colocaste en silencio. ¿Cómo estás, Natalia? No me pesca la Natalia. Voy a ver. Va a pasar lista. Natalia, ¿de qué segundo eres? ¿Del lado del B? Nati, del B. Aquí estás. Hoy estamos a 8. Ahí estamos con Javier Castillo ahora. La Javiera. Hola Nicolás. Javiera Castillo. Ya, eres del segundo B. Segundo B. ¿Y Nicolás? Nicolás Cisterna, ¿no? ¿Era? Yo. ¿Sí? Es de segundo B también. Nicolás Cisternas. Ya ahí te tengo. Ya, chiquillas. ¿Cómo les ha ido? Bien, tengo sueño. Tienen sueño. De ese ánimo, po. Bueno, de ese ánimo nomás. Vamos a esperar unos Porque 3 temprano, po. participantes más para que empecemos, ¿ya? Ya. ¿A quién más tenemos ahora? Benjamín Rivera. ¿Benjamín de qué curso es? ¿Benja de qué curso eres? Segundo B igual. Benjamín Rivera. Y aquí te tengo, Benjamín. ¿Ayer no habías venido, Benjamín? No. No, estaba con sueño. ¿Qué le pasó? Vengo como hace poco despertando. No, ya, ojalá que esté con ánimo hoy día. No, sí, No, estoy ahora sí. con ánimo. Sí, se nota con todo tu ánimo del mundo. Ya. No, esperamos porque seguimos esperando que hasta que no pasa. Ya esperemos uno más. ¿Cómo van a llegar hoy día a 4? ¿Qué les pasó? ¿Ya están estresados? Es el sueño, la flojera. Un poco. Flojera. Ya, bueno, dense ánimo. ¿Ya? Benjamín, Javier, Natalia, Nicolás. Ya, no vamos a esperar más. Vamos a activar. Veamos entonces. Vamos a buscar su libro. El texto. Chicos, vamos a trabajar hoy día de nuevo con el texto de ejercicios. Para que lo busquen, por favor. Búsquenlo, el texto de ejercicios, por favor. Vamos a trabajar en la página 7. Para que lo busquen. Ya vamos a compartir. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Se ve, chicos? Consulta, ¿se ve el libro? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ánimo. Vamos que se puede. Ya, chicos, vamos a desarrollar ahora ejercicios relacionados con lo que ya lo que venimos viendo. Hagamos algún recordatorio para las personas que no han estado.
¿Qué es lo principal que hemos trabajado en este último tiempo, chiquillos? Díganme ustedes, a modo de introducción. ¿Qué hemos hablado? El Primero, número, ya, ¿qué tipo de números? Números, ¿ya? ¿Qué tipo de números? Deje el acento al revés. No importa. racionales e irracionales. Ya, números racionales. Y aparte hemos hablado de los números. Déjenme ver si me sale bien, si ahora me sale bien el tilde. Números irracionales. Y lo principal que hemos hecho, o que hemos intentado, es clasificarlos. Si es racional, no es irracional. Y viceversa, si es irracional, no puede ser racional. Ya, sigamos analizando a partir de ejercicios. Joaquín Álvarez, ¿de qué curso es, chiquillos? ¿Quién? Segundo B. ¿Segundo B también? Ya, dejen colocarlo Sí. acá. Joaquín Álvarez, ya lo tengo acá. ¿Y Martín Garcés? El, ¿El segundo A? del, Sí, segundo B. del Ven B. acá. Martín, ya aquí está. Al puro del B aquí. Excelente. Sí. Sí. Ya, chicos. Vamos. Número 1. ¿Están con su libro? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí mismo lo pueden completar. Dice, analiza las siguientes situaciones y establece en cuál de ellas el resultado es un número irracional. Justifica tu respuesta dando un contraejemplo cuando tu respuesta sea negativa. O sea, tu respuesta puede ser, comillas, positiva al enunciado o bien negativa. Entonces, veamos. Voy a escribir ahora. Ya. Primero dice A. Estamos en la A. La suma de un número irracional y un número racional. ¿Es un número racional? Díganme un ejemplo y tratamos de hacerlo con ejemplos. Díganme un número irracional de los que ya hemos trabajado. Mm, Hemos trabajado varios números irracionales. Cualquiera de ellos. Uno. Cualquiera. cinco, 4. ¿Cuánto? 4. pi. Por ejemplo, no sé si escuché bien, pero 4pi. 4pi es un número irracional. ¿Ya? Ahí tengo, eso es un número irracional. Recuerden que esa letra pi me está representando un valor que es 3,14, 15, etcétera. Varios decimales más. Ahora bien, tengo 4pi más, y me dicen, porque estoy hablando de la suma. Eso es lo que están hablando acá, de la suma. Voy a indicar otro número, pero ahora tiene que ser racional. Dígame cualquier número racional. Ese es más fácil. 0,3 periódico. Ya, 0,3 periódico. Ese es un 3 por si acaso. Ya, tengo el 0,3 periódico. Si yo estos valores, primero que todo, ¿los puedo sumar? Partamos de ahí. Es como capciosa la pregunta. ¿Lo podré sumar? Sí. Sí, no, depende. Yo podría hacer una aproximación, porque pi tiene infinitos decimales. 0,3 periódico tiene infinitos decimales. Y si uno de ellos son decimales no periódicos, pi te va a dar decimales no periódicos, y si lo multiplicas por 4 va a seguir siendo no periódico, yo no sé cuáles son los números que me van a resultar después de 20 dígitos, o de 20 millones de dígitos, lo desconozco. Por lo tanto, si yo quisiera sumar este número con este número en estricto rigor, es prácticamente imposible sumarlos. Al menos que usted lo quiera aproximar. Eso sí se puede hacer, una aproximación. Por ende, ahí está ya prácticamente la respuesta. La suma de un irracional y un racional, ¿me va a dar un racional? No. No, me tiene que dar un irracional. Y es porque uno de ellos, y aquí viene la clave, chicos, mientras uno de ellos sea irracional, la suma te va a dar irracional. Entonces la pregunta es, ¿la suma de un número racional y un número racional es un número racional? No, falso. ¿Y por qué es falso? Lo acabamos de explicar con este ejemplo. Sí. ¿Ya? Sigamos. Letra B. La resta de dos números irracionales siempre es un número irracional. Ahora me están hablando de la resta.
Siempre, la pregunta es, ¿siempre será irracional? Veamos el mismo ejemplo con el 4pi. 4pi. Restémosle otro número que sea irracional. Ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Siempre hay que pensar esto con ejemplos, chiquillos. Para segundo medio se piensa con ejemplos. Cuando vayan a la universidad es un poquito más complejo. Y como ustedes van a ir a la universidad, colóquense más complejos después cuando estén en la universidad. Ya chiquillos. 4pi menos 4pi. Eso acontece igual. ¿Puedo restar ahí? 0. No, no Ahí sé. sí se puede restar porque son exactamente el mismo número. Es más, ¿Y por el pi ejemplo, se mantiene o no? ya podríamos decir 4 menos 4, 0. 0 pi y 0 por algo siempre es 0. ¿Ya? Similar, para que entiendan también el ejemplo, si tengo 4 pi Buenas, ¿cómo están? menos 2 pi. 4 pi menos 2 pi. Resten. Aquí No, es estamos. lo que usted dice, mantengo el pi y resto los números que están antes de pi. 4 menos 2, 2. que queda 2. 2. ¿Sí? Por ende, puede ser que yo al restar me den números racionales o me den números irracionales. Tengo que tratar de colocarme en todas las posibilidades. Una posibilidad podría ser que yo eligiera al momento de restar el mismo número, 4pi y 4pi. Puede ser una posibilidad, porque aquí te dice, voy a borrar aquí un poquito, aquí dice, justifica tu respuesta dando un contraejemplo. Aquí estamos dando, a esto se le llama contraejemplo. Entonces ustedes me pueden decir, profe, siempre la suma, estoy dando un ejemplo, siempre la suma de dos irracionales me da un irracional. Yo si le coloco un contraejemplo, lo que usted me está diciendo es falso. Basta que con una vez que no funcione, entonces va a ser falso. ¿Ya? Sigamos entonces. Dice letra C, el cociente de dos números irracionales es un número irracional. Esto será siempre así. No. Veamos, voy a dar un ejemplo yo. Voy a de nuevo colocar el 4pi. 4pi, ¿qué era cociente? Es el. ¿Qué es el Ay, cociente? no me acuerdo. Google, celular, Pero cociente o cociente. Ahora si está ocupando el celular para ver la clase, ya hay nada que hacer. El cociente intelectual. El cociente intelectual. Es el resultado de una división. ¿Ya? ya. Si ustedes suman dos números, aprovechemos de recordar cosas de básicas. Si ustedes suman dos números, esos números que se suman, ¿qué nombre técnico tiene? Tenía Se llaman sumandos. Y el resultado se llama suma. suma. Si resto dos números, los dos tienen el mismo nombre, los números que se restan, Sí. ¿cuáles? Restando. Pues por ahí va la idea, tiene como sentido. Los nombres son minuendo y, a ver si se acordaron, sustraendo. Ay, yo sé, Sustrayendo. pero. No, si no importa. Chiquillos, quizás que ni se acuerdan, lo vieron hace tiempo. No, no me acuerdo. Ya, yo les recuerdo. Minuendo y subtrayendo. Y el resultado se llama resta. El resultado O se sea, llama es como resta. el resultado siempre se llama Resta. resta y el otro Y los que se ¿Minuendo y qué restan, más, profe? ¿Minuendo y qué más? minuendo y sustrayendo. ¿Y cuál es cuál? Voy a escribirlo acá, aprovechemos. Por ejemplo, acá tengo el 3 menos 1. El resultado es 2. El 2 se llama resta, el 3 se llama minuendo y el 1 se llama sustrayendo. Sustrayendo. Ya. ¿Ya? Ya ves. Ahora, si fuera multiplicación, la multiplicación, ¿cómo se llaman los que se multiplican? No. Porque el nombre de la operación se llama multiplicación. Los que se multiplican se llaman factores. Factores. ¿Sí?
¿Lo están anotando? Así aprovechar Sí. para que cuando nosotros hablemos de estos chiquillos van a ver como nombres técnicos. Entonces deben saberlos, ¿ya? Los factores son los que se multiplican y el resultado de la multiplicación, porque el nombre de la operación se llama multiplicación, el resultado se llama producto. Producto. Ya, bien, ahí alguien se acordaba. Creo que fue Martín. Sí. Bien, Martín, es que tu nombre le da un alto más. Bien, Martín. El mejor, ¿no? Ajá, El mejor. el mejor. Bien, Martín, bien. Eso hay que ser, optimista, bien. Ahora, si ustedes dividen la división, el nombre de la operación es división. Si ustedes dividen, el resultado se llama cociente o bien cociente. Los dos nombres están aceptados por la RAE. Si no, le pregunta a la profesora Denis o a la profesora María Angélica o al profesor Eduardo. ¿Ya? Ya. El resultado es cociente. Y los que se dividen, ¿Dividendo, no? ¿cómo? ¿Dividendo o no? Ah, por ahí estaba. Una opción es dividendo. ¿Cuál era el otro? El... Está también el numerador y el denominador. Denominador. Y también estaba el dividendo. Les voy a dejar esa como tarea. Si yo tengo un numerador y un denominador, los divido, me da el cociente. Y también me puede sobrar algo. Estoy pensando cuando eran niños. Cuando me sobra algo también tiene un nombre. Lo que sobra se llama resto. Sí. ¿Ya? Sí. De ahí les di un pequeño badaje de introducción de los nombres de las operaciones. Sigamos. Veamos en el caso en el cual estamos, que es el C. Dice el cociente de dos números racionales. Ya. Se hace de la siguiente manera. Voy a hacer el cociente. Voy a dar un ejemplo cualquiera. El primero que se me ocurre. Cuando ustedes traten de hacer estos problemas, chiquillos, traten de ver cuándo no ocurre. Eso hay que tratar de ver. ¿Ya? Porque recuerden, basta que una vez ocurra, que no se da la aseveración y entonces es falsa. Solamente con una. Voy a colocar este ejemplo. Voy a colocar 4pi dividido en 8pi, por ejemplo. Dividir eso, 4pi, 4 multiplicado por pi, 4 por 3,14 infinitos decimales, y abajo 8 por 3,14 infinitos decimales, y después dividirlo, es una tarea, pero, chiquillos, yo ni a ustedes les daría esa tarea para que lo hicieran. Es que es imposible. Pero ¿qué puedo hacer acá? Algo más simple, lo que ustedes vienen aprendiendo desde básica. ¿Qué puedo hacer con esta fracción? Con los de arriba y con los de abajo. Simplificar. Ya, bien. ¿Numerar el pi? Puedo simplificar pi. Sí, porque pi dividido en pi me da 1. Eso siempre me va a dar 1. Aunque yo no lo pueda hacerlo técnicamente. O sea, ya, si quieren hacerlo, voy a escribirlo acá, aproximado. 3,1 lo voy a colocar solamente. Dividido en 3,1. Oh, me da exacto. 3,1 en el 3,1 una vez. Si quieren también lo pueden hacer así. ¿Ya? Me quedó solamente el 4 con el 8, que también lo puedo simplificar. Pero ya no es mi interés simplificar, sino que mi interés es ver el resultado. Lo que me quedó, ¿qué tipo de número es? ¿4 octavos? ¿Racional o irracional? Racional. Es racional. ¿Por qué es racional? Lo es. La pregunta es ¿por qué es? Hay una condición que es parte de la definición de los números racionales. Era que el Porque numerador... son números ¿Bien? ¿Por ahí enteros, va? ¿no? Ya. Sea menor que el denominador. El 4 ¿es entero? Sí, Claro. eso, que el Ya, numerador y tiene que ser entero. eso es. ¿Y el 8 es natural? Sí. Ya, entonces Sí. es un número racional. En cambio, aprovecho porque Connie creo que me lo dijo ayer, Connie Morales, si tengo 3, o estoy aprovechando del problema, 3 raíz de 2 partido en 6. ¿Eso es una fracción? Sí. Sí, pero es un número racional. No. No. No, porque arriba tengo un número irracional. Por lo tanto, es importante también considerar, no siempre, si está escrito como fracción, es un racional. Tiene que cumplir la condición que lo de arriba, que se llama numerador, sea entero, y lo de abajo sea denominador. Natural. Oh, perdón, natural, sí, natural. ¿Ya? Entonces, Joaquín, ¿me habló usted, perdone? ¿No? Ya, seguimos. Entonces, la letra C, el cociente, ¿es un número racional siempre?
No. No, No. falso. Lo que acabamos de ver con el ejemplo. Dividimos 4pi en 8pi y me dio 4 octavos. Y eso no es un número irracional. Irracional. Veamos el D. El producto de un número racional. ¿Qué era producto? Mira, ahí salió la palabra. ¿Qué era el producto? El resultado de una El multiplicación. resultado de la Ah, multiplicación. oye, bien, bien. El producto de un racional y un número irracional. ¿Será siempre un número irracional? Sí. Veamos un ejemplo. Aquí mismo voy a hacer el ejemplo. Voy a colocar un número racional. Ejemplo. El 3. El 3 es un número racional. Lo voy a multiplicar por un irracional. Ejemplo, raíz de 8. Si quisiera multiplicar eso, la solución primero es la calculadora. Pero la calculadora solamente te va a dar una aproximación. ¿Por qué te va a dar una aproximación? Hoy, ¿por qué? Porque un número... Porque es irracional. Es la raíz de 8. Como es la raíz de 8, eso te va a dar infinitos dígitos Sí. no periódicos. Y la calculadora no te puede hacer nunca algo infinito porque la calculadora es acotada en su memoria. De hecho, nadie lo va a poder hacer nunca. ¿Ya? Ni el mejor computador. Ya, chicos, esa es mi perrita, por si acaso. Ya, chicos, entonces, tengo eso, 3 por raíz de 8. ¿Qué me va a dar eso? Un número irracional. Me va a dar siempre un número irracional. ¿Sí? Al Profe, menos pero que... eso también se puede calcular por las leyes de la multiplicación, ¿o no? Como por ejemplo que un negativo y un positivo siempre va a dar un negativo. Es Sí. como lo mismo, ¿no? Sí, sí, es similar. Bueno, todas estas, chicos, estas aseveraciones que aquí son reglas. Esto es así. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo como ejemplo. Ahora, por si acaso, nosotros lo estamos viendo a través de ejemplos. ¿Por qué digo esto? Porque en estricto rigor, si nosotros quisiéramos demostrar de todas estas cosas, debieran tener quizás el segundo año de universidad, para ser más estricto. ¿Por qué? Porque hay que comprobarlo para todos los valores. Y ahí se ocupan nuevas técnicas matemáticas que para el caso no es lo que importa. Lo que interesa saber es qué resultados me están dando. ¿Y cómo lo hago? A partir de ejemplos. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, la pregunta ¿es un número irracional? Sí, te va a dar un número irracional. Porque por más que tú juegues con un racional y un irracional, te va a dar siempre un irracional. Voy a borrar un poco para bajar y avanzar. Estamos en el L, ¿o no? L. Sí. Sigamos con el L. Ya, tíos. Dice, el cociente entre un número natural impar y un número irracional. ¿Es siempre un número irracional? Díganme usted un ejemplo para el E. Estamos en el E por si acaso. El cociente. ¿Qué era el cociente? El El de la... de la división. Ya, entonces tengo que pensar en una fracción, en una división. Pregunta, Ocho. la división, antes, deja, dame un minuto. ¿La división solamente la puedo escribir con una raya? ¿Hay otra forma de escribir división? Es... Con los dos puntitos, ¿no? Sí, sí, Con los dos esa es otra puntitos. forma, ¿ya? Ahora, yo les recomiendo en esto trabajar con fracciones. ¿Por qué? Porque es más fácil visualizar el tema de la simplificación. Ya, veamos el ejemplo. Díganme ustedes, el cociente entre un número natural e impar. Díganme un número natural impar. 3. Ya, voy a colocarle entonces el 3. ¿Cuál más? Abajo, un número irracional. El 4.000. 4000 te Raíz da de un número entero. Raíz de, Raíz de 7. bien. De 8. Chicos, cuando hablemos de irracional, si está con símbolos, los que ustedes deben irse al tiro a la mente son raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8, me salto la raíz de 9 porque es exacta, raíz de 10, raíz de 11, raíz de 12, etc. Todas las raíces que son exactas, estoy hablando con las raíces cuadradas, todas las que son exactas son números racionales. racionales. Y las otras son todas son Irracionales. irracionales. Todas las demás. ¿Ya? Ya, chicos, ahí está el ejemplo. Pregunta, ¿eso será un número
racional o irracional, por más que yo lo trate de dividir, Irracional. ya te va a dar irracional. ¿Sí? Te va a dar un número, voy a colocarlo acá en símbolo, irracional. La pregunta era, ¿es siempre un número racional? Sí, siempre es un número irracional. Ahí tenemos un ejemplo. Letra F. Dice, si A y B son siempre números pares, y B es mayor o igual a 0. B mayor, voy a colocar aquí, B mayor o igual a 0. Eso tengo. La pregunta es, ¿la expresión A por raíz de B es siempre un número irracional? Damos el caso. Tengo que A, ¿qué cosa es? A es un número par. Digamos un número par cualquiera. 2. 2. Ya, el 2. Después me dicen la expresión 2 por raíz de algo. Raíz de B. ¿Cuál es la condición de B? Que sea Mayor o igual a 0. 0 o menor. Ya. O es 0 o es mayor que 0. Ejemplo. ¿Qué pasa si es 0? ¿Cuánto es la raíz de 0? 0. ¿Y 0. por 2? 2. 0. 2, 0. Ah, verdad, 0, 0, 0. Es 0. ¿Sí? 0. Ahora, fíjense, voy a colocar otro ejemplo. 2 raíz, un número, dígame, mayor que 0. Ejemplo, 2. 2. En este caso, 2 raíz de 2 es el mismo ejemplo que vimos en el D. Pero en este caso en particular, si es igual a 0, ¿qué resultado me va a dar? 0. 0. ¿Y el 0 qué número es? ¿Racional o irracional? Irracional. ¿Irracional? No, racional. Es racional porque no tiene decimales no periódicos. Sí. Es 0. De hecho, no tiene decimales. Al menos que usted me dijera, profe, si tiene decimales, y está correcto, 0,000. Eso también podría ser. Pero en estricto rigor, nosotros no usamos eso. Si es 0, es 0 nomás. No le agregamos decimal. ¿Ya? Por lo tanto, si consideramos la igualdad en el F, perdón, la moto del vecino, si consideramos la igualdad en F, entonces me daría un racional. Y si yo considero otro número que no sea 0, me va a dar siempre un irracional. Entonces la pregunta ¿es siempre un número irracional? No. No. Ya vimos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? El que está acá. Insisto, con uno que no funcione, no funciona. Tan simple como eso. Veamos. La letra G, me gustaría ver si se acuerdan ustedes, o si es que saben. ¿Qué es este símbolo que está acá? Este símbolo que está aquí. Hoy. ¿Es así? Era... ¿Qué era eso? Lo vieron en primero, lo más seguro. En primero. No sé, yo no me acuerdo. No importa. Es un número irracional, se llama phi. Pero ¿qué es esa cuestión de phi? Ustedes lo han visto en algún minuto. O se estudió hace miles de años atrás. Miren, hagamos la pequeña lectura que está acá. Dice, en el Partenón de Atenas, ¿qué era el Partenón? La historia. No fuimos a historia. Lo busco al tiro. Voy a hablar con el profe de historia, ¿eh? Los voy a acusar. Pero si tuvimos clase. Faltaba todas las clases. En primero no medio ya tuvimos. deberían saber lo que es el Partenón. Ya, siempre la culpa es del profe. Ya, yo le voy a decir, ¿quién es el profe? ¿El Carlos? No, es que No. la tenía La profe Carolina. reunión. Ya, yo le decía a la profe Carolina que los del segundo A y B no saben lo que era el Partenón. Profe Ahí me está. dice un templo sagrado. Ya es un Consagrado. templo, sí, de Atenas, de hace cientos y miles de años atrás. Fíjense, voy a leer, dice, el Partenón de Atenas, en el Partenón, la razón entre la medida de su altura y su ancho. Su altura y su ancho. Miren, voy a hacer como el dibujo. La altura es algo rectangular, ¿cierto? Sí. ¿Sí? La altura que tiene el Partenón, en general la altura, ¿con qué letra se menciona en matemática? Con la... H. Ya bien, la altura relacionada con su ancho, el ancho. este es mi ancho, es un número. ¿Cuál es la relación? Es esa que está acá. 1 más raíz de 5 partido por 2. Y es muy conocido este número.
menos por ustedes, pero este número es conocido como el número de oro. Es más, dentro de los números irracionales está pi, e y phi, dentro de los números más importantes que hay en los números irracionales, para que usted lo tenga ahí en su vitrina en algún minuto. ¿Y eso de dónde se obtiene? Fíjense, voy a hacer un dibujo, voy a mostrarle una imagen desde Google, en donde aparece el número y cómo se obtiene. No sé si alguna vez han visto este dibujo que está aquí a la izquierda, este caracol. Sí. Ya, Sí. este caracol tiene en el fondo introducido lo que es phi. Se voy a borrar para que vean mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo esto, chicos, que está aquí, esto se obtiene a partir de phi. Wow. ¿Y cómo se hace? Fíjense, aquí está el dibujo. Se lo voy a colocar, creo que aquí es donde se... Oh, dejen que cargue la imagen. Ojalá que haya cargado la imagen. Ahí está. Ya, chicos, miren. El número se llama número áureo, la divina proporción. Chicos, de hecho, phi es el número con el cual usted está distribuido su cuerpo. Así de fuerte. Su cuerpo está distribuido en forma phi. Si ustedes miden el largo de su cara hasta el largo de la nariz y generan como un rectángulo, les da phi. Si miden todo su cuerpo hasta la altura de su triángulo, eso les da phi. Ahí los dejé pillo. Ya fíjense, ¿cómo se hace esto? Miren, ustedes pueden generar un cuadrado de lado 1. Voy a explicarlo de dónde aparece el número. Ahí está el cuadrado. ¿Sí? Perdón, de lado 2. Ahí está la medida, 2. Si yo divido en la mitad, ¿qué tengo para cada lado? 1 y 1. ¿Sí o no? Ya, voy a hacerlo aquí de nuevo la idea. Tengo un cuadrado, tengo una altura 2, voy a dividir en la mitad, entonces tengo 1. Esta diagonal, que está aquí, ¿a cuánto es igual? ¿Cómo se puede calcular esa diagonal? Voy a colocarla aquí, D de ¿Con la diagonal. hipotenusa? ¿No? Bien, el hipotenusa al cuadrado. ¿Y cómo se calcula? Se suman Con el los... Ya, cateto al cuadrado, más cateto al cuadrado, y aparte a todo esto hay que aplicarle una raíz. ¿Por ¿Sí? qué? Porque recuerden que si no le coloco la raíz, es diagonal al cuadrado. Pero a mí no me interesa la diagonal al cuadrado, me interesa solamente la diagonal. El teorema de Pitágoras. A cuadrado más b cuadrado les da c cuadrado. Pero aquí cuadrado. inmediatamente, o si quieren, hagámoslo, miren. Voy a borrar la raíz. Ahora voy a colocarle aquí el cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Diagonal al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Ya, hagamos primero los del lado derecho. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. Ya, 2 al cuadrado, 4. la suma, 5. ya, 5. Si un número al cuadrado es 5, entonces el número es raíz de 5. Entonces, fíjense, esto es raíz de 5, lo que aparece acá. Ahí está el símbolo. Yo les di a ustedes una vez una tarea. Con el compás, si se sitúan en este punto y hacen la abertura de esta diagonal y lo hacen hacia abajo, van a llegar hasta este punto. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Eso cuánto mide entonces desde aquí hasta aquí? Eso, si lo hago acá, por ejemplo, hasta aquí. Si mido desde aquí hasta aquí, eso mide raíz de 5. Por lo tanto, este cuadrado lo transformo en un rectángulo y me da 1 más raíz de 5 con una altura 2. Porque, profe, aquí sale un 1 y un 1, esos dos. No, pero fíjate que yo estoy considerando que raíz de 5 parte ahí. Por lo tanto, lo que me falta es sumarle 1. 1 más raíz de 5, ¿lo puedo sumar? No. No, ahí queda. Tíos, la cédula de identidad que ustedes tienen, las tarjetas de crédito que deben tener sus padres, todo, en general, si ustedes, le hago el desafío, dividan este largo por este ancho. A ustedes, a todos les va a dar la misma idea. Les va a dar aproximadamente 1,6. ¿Y eso de dónde se obtiene? De este rectángulo. Para el ser humano, el rectángulo más hermoso es que está acá. Se los presento. ¡Tachán! Ese es el rectángulo más hermoso que ustedes van a ver en la vida. Comillas, como el más perfecto. Para el ojo humano. Es más, si yo a ustedes, a un niño, le muestro este rectángulo, bueno, que
pinta rectángulo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si le muestro esto a un niño y le muestro este rectángulo, me va a elegir este rectángulo, el 90%, ¿ya? Entonces, el largo, que equivale al ancho del Partenón, es 1 más raíz de 5 partido por 2. Me queda 1 más raíz de 5 partido por 2. Y cuando se definió estos chiquillos, estoy hablando hace cientos de años atrás, lo que se generó es que este fuera la razón áurea en donde me consideran las figuras más hermosas. De hecho, lo que yo les dije de la cara, si ustedes miden su cara, esta es su cara, por ejemplo, acá, ahí está su cara, este es el largo de su cara, y consideran ustedes hasta la nariz, eso, y ustedes lo dividen, aproximadamente les va a dar 1,6. ¿Cómo ustedes pueden encontrar el valor más exacto? Calculen con calculadora una aproximación que sería raíz de 5. Háganlo con calculadora. ¿Cuánto le da raíz de 5? 2,236. Ya, 2,6. Súmele 1. Al tiro. 3,4. 2,4. Ya, divídalo en 2. 2,3. ¿Cuánto? 2,345. No, hazlo de nuevo. Calcula raíz de 5. Ya. Hagámoslo de nuevo. Listo. 2, algo, ¿no? Sí. Si le sumo 1, te tiene que dar 3, algo. Súmale 1. No. No me da. ¿Sí? Sí, da 2, Sí, da. Tiene que ser 2, algo más 1, 3, algo. ¿Cierto? Ya, a ese 3, algo, divídelo en 2. Ya. 2,7. 1,6. No, por ahí te creo. 1,6. Bueno, 1,6, 1,80, 33. 1,80, ya. No estoy seguro yo. Ya, dejémoslo en 1,6. Chicos, esa es la razón áurea. ¿Ya? Es una aproximación y es un valor muy utilizado para el arte. Si no, pregúntale también a la profe Cata, si es que no me creen. Ya, chicos, este era el valor. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Esta es la razón. El largo, y a lo que me interesa a mí del ejercicio, este es el ancho del Partenón y esta es la altura. ¿Cuánto sería el ancho del Partenón? 1 más raíz de 5. ¿Y cuánto sería la altura? 2. Entonces me voy a ir el problema, ya me está quedando poco tiempo. No te quedan ya 3 minutos, con esto terminamos. Voy a borrar acá. Ya, y fíjense, lo que tengo acá. Eso significa que el Partenón tiene una cierta altura. La altura dijimos que sería 2 y el 1 más ancho raíz sería de 5. 1 más raíz de 5. Ya, eso es. Dice después, en el Partenón la razón entre la medida de su altura y su ancho es igual al número phi. Ya lo explicamos. También conocido como el número de oro. Si la medida de la altura y el ancho son aumentadas en 5 unidades, o sea, de 2 a ¿cuánto voy a pasar ahora? 7. A 7. Y el ancho también pasa a ser ahora, era 5. 1 más 5, 6. 6. 6 más raíz de 5. 6 más raíz de 5. Recuerden que no los podemos sumar. Ya tengo eso. 4, profe. Es un 4, profe. No, sí, es un 6. Este es mi lápiz. Ya, tengo eso. La pregunta es, son aumentados en 5 unidades, su razón sigue siendo phi, o sea, si yo hago la división ahora entre 7 partido en 6 más raíz de 5, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿esto seguirá siendo igual que phi? Sí. ¿Phi? ¿Qué era phi? Phi era 2 partido por 1 más raíz de 5. O sea, más raíz. Esto puede ser verdadero o falso. Eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo piensen. Terminamos por ahí. Obviamente, para ustedes les dejé el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Yeah. ¿Usted considera? Me parece. Ay, qué feo. ¿Usted considera? ¿Y hay que enviárselos? O sea, todo... Ya, chicos, de los que están acá, no son tan fáciles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chicos, mándenme 2. Ustedes eligen. Bueno, tío. Ya.
me mandan solamente 2. Y ahí yo le hago la corrección y veo cómo están, ¿ya? Muy bien. Ya. Chicos, Profe, entonces, una digo, pregunta, ¿perdone? que hoy día, que por lo que veo, como puros alumnos del B, Es que no sé si... fue porque... No, yo no sé qué le habrá pasado. Ah, Supongo que quizás tenían otra clase, no, lo desconozco. ya. ¿Ya? Tranquilo, Chicos, profe. voy a aprovechar de terminar de ver la lista. Aprovechemos. Voy a borrar aquí, antes de que se vayan. Javier Castillo. Tengo presente a Álvarez, a Castillo, Cisternas, Garcés, Guerrero. Ahí está. ¿Alguien Profe, a más? mí, Nombre. que Nombre. llegué un poco tarde. Dígame. Marín Jiménez. Jiménez. Chicos, si se... Marín, Marín. el Chicos, si se 18. corta, los que no me pudieron dar su nombre, se vuelven a conectar. Profe, Solamente yo. todos los nombres. ¿Quién más? 25, Pino. Oróstica 24. ¿Alguien más? 25, Pino. Sí, ¿qué más? ¿Nadie más? No, Ya. no. Tío, un gusto, que esté muy Profe, bien. está el uno Profe. de la... Profe. Ese- Chao, profe. Chao. De ahí les mando los horarios para la próxima semana. Chao, profe. Chao. Ya. Chao.